Muy buenas tardes para todos. Quien les habla por acá soy la profesora Lilia Rodríguez y esta tarde, como acostumbramos una vez por semana, vamos a trabajar un tema bastante interesante. Hoy vamos a trabajar el tema denominado pandillas, subculturas y delincuencia. Así que le invito a quedarse con nosotros hasta el final y a compartir el link para las personas o conocidos que les pueda interesar el tema. Vamos a ir empezando poco a poco para esperar que lleguen pues más personas. Sean todos cordialmente bienvenidos. Ok, para iniciar vamos a definir o a conceptualizar quién fue Emily Durkheim, ¿sí? Porque es el icono cuando hablamos de subculturas a nivel de criminología. Este investigador fue un sociólogo y filósofo francés que nacido en 1858, fue un hombre muy adelantado en su tiempo. Se le considera uno de los padres de la sociología, porque él realizó muchos trabajos que permitieron comenzar a distinguir o a separar lo que era la sociología de la psicología y de la filosofía política. Él habló mucho de que en las sociedades, dependiendo si era tradicional, de campo, o si era industrializada, iba a haber una diferente interrelación entre los individuos. Por ejemplo, él explicaba que en el campo los trabajos son muy similares, no hay división de trabajo, sino que la mayoría de sus habitantes se dedican a lo mismo y que hay una mayor integración entre los habitantes. Por otro lado, en las sociedades industrializadas hay una solidaridad orgánica, es decir, la solidaridad entre individuos surge a partir de la necesidad que tiene unos y otros. Por ejemplo, usted puede ser el panadero, pero usted necesita del peluquero, pero usted necesita del médico, usted necesita del abogado. Entonces todos se interrelacionan, pero cada uno cumple una tarea diferente. Durkheim también habló de o definió lo que era un hecho social. Un hecho social tomando en cuenta de que así como el cuerpo humano tiene distintos órganos y distintas necesidades, así también la sociedad y las conductas humanas dentro de la sociedad tienen una existencia propia, es decir, se pueden analizar y se pueden interpretar de manera singular, de manera científica. Y por esto es que nace pues el estudio de lo que son los movimientos subculturales. Ok, ahora bien, vamos con los conceptos de lo que es cultura y subcultura. La cultura se concibe como un conjunto de conocimientos compartidos por un grupo de individuos que tienen en común una historia, una estructura social, algunas costumbres. También se puede decir que cultura es aquel conjunto de conocimientos y tradiciones que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Entendemos entonces que nos estamos refiriendo aquí a un grupo grande, a un país, a una sociedad como tal, a un espacio geográfico grande por lo general. Ajá. Y tenemos lo que es subcultura, que son pequeños grupos que se forman dentro del grupo macro, de ese grupo cultural más grande, se forma otro grupo con creencias y comportamientos que los diferencian de la cultura dominante. Es decir, este pequeño grupo va a tener un territorio específico dentro de lo que es la nación, el estado o lo que es el pueblo donde se caracteriza esa cultura. Entonces, ese grupo, por ser más pequeño, requiere de símbolos propios, de tradiciones y ritos que los diferencian del resto de esa comunidad, bien sea en su lenguaje, bien sea en sus valores, bien sea en su forma de vivir, de vestir, con la finalidad de crear sentimientos de pertenencia a ese microgrupo o subsección de la generalidad.
Ok, entonces continuamos definiendo qué es una pandilla. Ese término proviene del latín, de pandus, de corvado, de pandas que andan en conjunto, ¿no? Aplicado a los seres humanos, una reunión de personas, un grupo de personas que sienten una relación muy cercana e íntima, una relación muy intensa entre ellos porque tienen una amistad fuerte, una interacción bastante cercana, con ideales comunes, con filosofías comunes entre sus miembros. Y este hecho los lleva a realizar actividades que pueden ser desde las más inocentes como salir de fiesta hasta cometer actos violentos o delictivos, que sería lo verdaderamente grave en este caso. Ok, entonces vamos con el significado de la palabra Mara. Quise destacar un poco este punto dentro de lo que es el taller del día de hoy, pues porque está como muy de moda, ¿no? En las noticias, en las redes, y yo dije, bueno, vamos a hablar de ese tema para que las personas conozcan un poquito más a profundidad de qué se trata. La palabra como tal viene del término marabunta, que define a un grupo de hormigas que arrasan cuanto se encuentran a su paso. ¿Sí? Este es un tipo de hormigas que incluso deja marcas como si hubiera pasado una moto por allí. O sea, una moto se quedó en pañales en comparación de cómo dejan la marca este tipo de hormigas. Lo sé porque pues tengo una propiedad agrícola y de verdad que es una plaga bastante difícil de erradicar por un lado y bastante triste de lo que le hacen a las plantaciones, ¿no? Bueno, ese término el nombre de estos animales relacionados con lo que son los grupos de delincuencia organizada es simplemente una metáfora. ¿Por qué es una metáfora? Bueno, es una relación que se hace haciendo referencia a el hecho de que a Estados Unidos llegan diversos grupos formados por jóvenes de distintos países de Latinoamérica, por los mismos movimientos migratorios de mediados del siglo XX para acá, que parecen no tener freno de paso. Bueno, esos jóvenes que al llegar a Estados Unidos, pues algunos de los que llegan, ojo, no son todos, estamos hablando en términos académicos y de investigación, los jóvenes que llegan para allá a cometer delitos, a agruparse, etcétera, son deportados por Estados Unidos a sus países de origen y van conformando lo que es el movimiento de las maras en Latinoamérica. Estas pandillas se encargan o se involucran en actividades de extorsión, tráfico de drogas, incluso funcionan tanto dentro como fuera del sistema carcelario, extorsionan a las personas, distribuyen cocaína, y hay desde Estados Unidos hasta Brasil, o sea, les estoy hablando de que eso es ahí en cualquier país de Latinoamérica va a encontrar diversos tipos de delincuencia organizada de este tipo, pues con normas, con sus propias normas, con sus propios códigos, sobre todo, como les mencionaba, Salvador, Honduras, Guatemala, pues tienen como tal las maras. En los otros países toman otras denominaciones, pero la estructura y la finalidad y las actividades a las que se dedican es básicamente la misma, ¿no? A nivel criminológico se trabaja con teorías subculturales, se llama así, teorías que explican la subcultura. Son teorías científicas, investigadas, validadas por investigadores para entender este problema. Lo principal que destaca de ellas es que se dedican al análisis de la delincuencia juvenil, sobre todo. Y que tienen su base en dos teorías muy claras y específicas que son la teoría de la anomia y la teoría de la asociación diferencial. La teoría de la anomia porque se plantea que el comportamiento delictivo viene dado por una dificultad que se tiene o que tienen los jóvenes de conseguir las metas deseadas
con los medios de los cuales disponen. Es decir, yo quiero un carro último modelo, el que veo en la televisión, el que le veo al artista, pero vivo en un barrio sin agua, sin luz, subir 1000 escaleras para llegar a mi casita, mi mamá me vive corriendo, mi padrastro también, no sé, tengo muchos enemigos, o sea, nadie me da trabajo. Entonces ese es un desbalance entre lo que deseo y lo que tengo. Y eso lo planteó la teoría de la anomia. Y por otro lado es la asociación diferencial. La teoría de la asociación diferencial nos dice que nosotros, o los seres humanos, al estar en grupos reducidos, aprendemos a comportarnos, o nos comportamos por voluntad propia, igual que el grupo en el que estamos incluidos, insertos. Esas dos teorías serían el antecedente a las teorías subculturales como tal. Ok, dentro de lo que son las subculturas, los tipos de subculturas, podemos decir que hay 4 tipos a nivel de criminología. El primero son las subculturas expresivas. Esas fueron investigadas y escritas por Albert Cohen, quien en su libro Jóvenes Delincuentes, Delinquent Boys, dijo que este tipo de subcultura suele estar integrada por jóvenes de clase social baja, quienes de manera organizada en bandas juveniles lo que buscan es provocar el disgusto en los demás. En realidad ni siquiera se agrupan al principio con fines delictivos, sino de compañerismo, de juegos, de no sé qué, de estar en la calle, vagancia más que todo. Pero esto, al estar agrupados y al estar como con esas mentes tan ociosas, puede llegar a incluirse en el mundo delictivo como tal. Pero esta primera fase, primer tipo de subcultura, en realidad lo que explica o lo que busca es definir que son jóvenes agrupados en busca de un estatus dentro de ese grupo al que deciden pertenecer, por simplemente sentir que pertenecen a un grupo, ¿sí? Por eso es que simplemente es expresiva, porque simplemente busca dar a conocer al mundo su disgusto con la sociedad, sus ideas, sus rebeliones, eso. Ok, acá hay un punto muy interesante que quisiera destacar. Dentro de las investigaciones de Cohen, él encontró que el problema de esa frustración de estatus se refuerza o tiene mucho que ver con lo que nos pide el sistema escolar o lo que hace el sistema escolar. El sistema escolar viene diseñado bajo unos estándares, es decir, un niño a los 10 años debe saber multiplicar, dividir y tal. Bueno, y si no lo sabe hacer, entonces no está apto para pasar al siguiente grado. Ok. Resulta que no es igual un niño que tiene a su mamá en su casa todo el tiempo, una mamá, o vamos a suponer que trabaja, pero tiene una mamá que le dedica tiempo para enseñarle, para explicarle sus tareas, a un niño de un barrio que la mamá ni siquiera él la conoce, o se prostituye, o es drogadicta, etcétera. Y bueno, ese niño, por más que vaya a las mismas clases, a la misma escuela y todo, no va a aprender tan fácilmente ni tan rápidamente como el otro niño que sí tiene las condiciones, que tiene, me imagino, un pupitre en su casa para estudiar, una mesita, buena luz, el cariño de la mamá, o le pagan incluso tareas dirigidas. No es lo mismo, ¿sí? Independientemente de que sabemos que el sistema escolar pues se estandariza porque atiende a muchas personas, Cohen decía que esos requerimientos estandarizados al mismo nivel para todos es lo que hace que algunos se frustren, ¿sí? Porque no va a obtener las mismas metas porque no tiene los mismos medios. Hay otro par de investigadores que reforzaron un poco ese tema de las subculturas expresivas que investigó Cohen, que fueron Flowers y Holling. Ellos decían que en los barrios donde es imposible alcanzar las metas de estatus propias de la clase media, porque no hay oportunidades,
no queda más que incluirse en un grupo que a través de actos ilícitos le brinde algún tipo de oportunidad a esos muchachos. También decía hoy, y quiero destacar que influye mucho el tiempo en que los niños están sin sus mamás en las casas, y eso ocurre mucho en todos los barrios. Confírmenmelo ustedes con las reacciones. Y este elemento de tanta comunicación, excesiva comunicación de los menores con los adultos, delincuentes de ese barrio, hace que el niño empiece a ver, o la niña empiece a ver a esos adultos que son delincuentes y que tienen dinero como unos modelos a seguir, como un ejemplo. Y entonces esto sería lo que iría reforzando cada vez la integración de las nuevas generaciones a ese grupo subcultural. Ok, y como les decía, ese fue el primer nivel de lo que son las subculturas, la subcultura expresiva. Después viene una subcultura que es instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que después del primer paso que da ese joven, o ese desde niño incluso, a ingresar a esa subcultura expresiva, que solamente tiene como fin como un nivel de preescolar, de básica, eh, donde incluso los mismos habitantes de la comunidad de cierta manera son cómplices porque adquieren las cosas robadas, las cosas provenientes del delito. Posteriormente ya viene otro nivel, que es cuando se empieza a profesionalizar. Es una subcultura instrumental, se denomina así por Crowbar y Howling. Una delincuencia más especializada, una delincuencia organizada, disciplinada, orientada hacia un delito en específico como profesión. Eh, Pudiéramos decir que esta subcultura ya es una subcultura de la vida adulta, ya no son tan jóvenes los que ya pertenecen a este nivel. Además de las subculturas expresivas y las subculturas instrumentales, hay un tercer tipo de subcultura que son las conflictuales. Estas son simplemente grupos de jóvenes sin estructura en específico, sin un líder como tal en específico, sino que simplemente se agrupan con la finalidad primordial de defender territorios, de demostrar masculinidad y de generar, si se quiere, más problemas que como tal una actividad delictiva como tal. Son como los rebeldes, ¿sí? Con la intención de mostrar fuerza, de mostrar poder, de mostrar dominio de territorio, se organizan, pero por lo general, por su misma ausencia de organización, de liderazgo y de normas, son detenidos mucho más fácilmente que los integrantes de las dos subculturas anteriores. Y el último tipo de subcultura del que les quería hablar hoy, o del que les quiero hablar, es de las subculturas evasivas, que allí entrarían todo aquel tipo de joven que no calificó, o sea, no calificó como con talento, ¿no? Para hacer lo que la banda quiere, ni siquiera en la subcultura evasiva, ni en la instrumental, ni en ninguna, pues simplemente le tocó eh, buscar un medio de evasión de la realidad en vista de que no tiene esa posibilidad de cumplir con el estatus establecido por la sociedad, por los medios de comunicación, por el ideal, sobre todo norteamericano. Entonces se refugia ¿en qué? En el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Y simplemente quedan como los que avisan, los que gritan agua, agua, cuando vienen los organismos policiales al barrio, o simplemente son los que ayudan a captar a su vez otros jóvenes, o trabajos menores dentro de lo que es la verdadera organización delincuencial dentro de un determinado sector. Esto sería como una especie de subcultura evasiva de la realidad que se vive. Y bueno, para concluir, no me queda más que darle las gracias por haber participado en este taller. Como ven, pues las horas se hacen cortas cuando hay tanto de qué hablar, pero pues en resumen, les puedo decir que la inclinación de los jóvenes a entrar en el mundo de las subculturas, de la delincuencia, tiene un tronco común, que es la
la pobreza, la falta de supervisión y de disciplina familiar, eh, tal vez el acceso desde tan temprana edad a las tecnologías que les permiten, sin control parental, pues, que les permiten observar eh, tantos, tantas metas difíciles de alcanzar cuando no están dados los medios, ¿no? Sobre todo de esto se trata este tema. Incurren en este mundo por querer metas que se plantean en realidad es la sociedad de la clase media, media alta, lo que vemos en las redes, lo que hacen los actores, los que tienen pues cierto estatus económico. Entonces esa frustración sería la que impulsa a nuestros jóvenes a sentir la necesidad de agruparse, de formar bandas, de formar parte de bandas delictivas que les permitan alcanzar algunos ideales, por lo menos el poder, el estatus o el sentido de pertenencia a un grupo. Hagamos que ese sentido de pertenencia lo consigan nuestros jóvenes, pero que lo consigan hacia nuestra familia, que nuestra familia se convierta en un team, en un equipo, y que las metas sean las que plantee mamá y papá y no las metas sean las que plantee el PRAM o el líder negativo del barrio, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y espero pues les haya gustado este corto tiempo que hemos compartido en la tarde de hoy.